Buenas noches, a partir de esta noche comenzamos 3 periodistas este proyecto en contrapunto.com, un proyecto de análisis de la agenda política nacional e internacional, bueno, política, económica y un poquito de todo. Son 3 puntos, los 3 puntos somos el señor Vladimir Villegas, el señor José Gregorio Yepes y Vanessa Davis, y estaremos con ustedes todos los lunes y miércoles por las redes de contrapunto.com, nuestra cuenta en Instagram, @contrapunto_bzla, a las 7 de la noche. Bueno, Vladimir, ¿y qué haces aquí? ¿Tú no estabas en el CNE? No, bueno, hasta ahora no me han electo, que yo sepa. Pero supuestamente yo iba... Todos esos amigos tuyos que te estaban proponiendo para el CNE serán conocidos realmente, porque de haber sido amigos realmente me habrían llamado por teléfono y seguramente me preguntarían y me habrían preguntado. ¿Tú querías ir al CNE? Por Dios que no. Claro que no, yo nunca tuve esa inspiración. Eso se le ocurrió decirlo a Rafael Poleo. Fíjate, Poleo se le ocurrió decir una vez que yo hubiese sido un buen presidente del Consejo Nacional Electoral, pero nunca estuvo en mis planes, ni lo estuve buscando, ni lo estoy buscando, ni quiero estar allí. Yo he dicho que lo que me gustaría ser es defensor del pueblo, porque en Venezuela no hay. ¿Te parece que no hay defensor? Supuestamente me parece hay que no hay. Y si hay, no es que lo tengo agarrada. La situación del país ha mostrado que es una de las carencias que tenemos en Venezuela, porque la Defensoría del Pueblo es un contrapeso frente al abuso de poder o frente al mal uso del poder. Entonces, claro, si la Defensoría no cumple con su rol, pues entonces la autopista queda libre para que la gente que gobierna cometa desafueros y no hay quien les ponga, digamos, un nombre de los ciudadanos. O sea, es una institución para los ciudadanos. Pero bueno, esa es mira, parte del tema. Vestido de blanco hoy, ¿qué pasó? No, porque él es de Bernabé, yo soy de... No, mejor al revés. Uy, y yo de gris, bueno, también va por ahí, por una ahí. de las divisiones de adentro. Pero, bueno, mientras te llaman para la Defensoría del Pueblo. O para el CNE. O para el CNE. Lo que pasa es que la Defensoría tiene que ser electa por el pueblo, que es otra cosa. Sí. Eso es lo que yo creo. Pequeño detalle. Yo creo que para que empecemos este proyecto de Con 3 Puntos, el tema definitivamente es el tema electoral, el tema de los partidos, claro, el tema de la tempestad que hay allí. Claro. A mi manera de ver, yo siento que el gobierno llegó y prendió la moto e hizo lo que sabe hacer. ¿La moto para qué? Para arrancar adelante y llevarse por delante a los demás. Les propongo una agenda en verso. Okay. CNE, TSJ, AD, PJ, para que rime. ¿Qué le parece? Bueno, no, perfecto. Tú siempre eres muy bueno componiendo. No, el cantante de tu Goyo. Bueno, les decía que a mí lo que me parece es que el gobierno está haciendo lo que ha hecho siempre y le ha dado resultado. Digo, prendió la moto y arrancó, dijo, después del macutazo, dijo, este es mi momento para llamar a elecciones. Recuérdense que estaba dudoso con el tema de la COVID. Y bueno, avanza y utiliza su misma estrategia y de la oposición le están dando la misma respuesta. ¿Será que vamos a tener los mismos resultados? Bueno, ¿qué pasa allí? Lo que pasa es que el gobierno le conoce las debilidades a la oposición. Las ha trabajado durante mucho tiempo, tiene su plan de vuelo muy claro, ha hecho lo que llaman teoría de juegos, como decía Luis Vicente León en la entrevista que yo le hice recién hoy. Y bueno, por supuesto, como le conoce las debilidades, ataca allí en el punto débil de la oposición. ¿Cuál es el punto débil de la oposición? El que dirán si voto. Entonces, claro, la oposición pareciera que siempre está buscando un pretexto para no votar, porque el gobierno le conoce la caída por allí, y entonces, claro, le hace las condiciones cada vez más inaceptables, se las pone más difíciles, ¿verdad? ¿Para qué? Para obtener el resultado que siempre ha querido lograr. ¿Cuál es? Bueno, no vote, que la gente no vote. Y entonces, ¿qué es lo que uno se imagina que debe estar pasando? Que el gobierno dice, bueno, mire, vamos a nombrar el CNE, ¿verdad? No vamos a dárselo, por supuesto, a alguien equilibrado, sino que ponemos allí 3-2, ¿verdad? El CNE. ¿Te parece que es un 3-2? Sí, yo sí creo, estoy completamente seguro. ¿Tú crees eso? Sí, yo sí. Hay uno que dice que 3,5, 1,5. No, yo creo que 3-2. Por ahora, salvo que se demuestre lo contrario. Pero además de eso, entonces, aprovecho, le doy la tarjeta de BP a quien quiero dársela, todavía no ha ocurrido, pero seguramente va a ocurrir. Le doy la tarjeta de Acción Democrática a quien quiero dársela y le doy la tarjeta de quien quiero dársela en el caso de Primera Justicia. Y eso, por supuesto, va a exacerbar el sentimiento abstencionista y es lo que yo estoy buscando. ¿Por qué? Porque me interesa ganar unas elecciones no sobre la base de los votos que yo tengo, sino sobre la base de los votos que tiene la oposición y no convoca. De los votos que pierde la oposición con la abstención. Esa, con la abstención, así es. Eso es lo que yo creo. ¿Tú compartes ese criterio? ¿Crees que eso es lo que va a ocurrir? Yo creo que sí, a menos que haya una respuesta creativa del lado opositor. Que sería hacer algo distinto. Que sería hacer algo distinto. O sea, los pegan contra la pared igual que siempre y respondes de la misma manera. Yo no sé, ¿tú te imaginas si de repente Guaidó hubiese dicho, pon a quien quiera?
ponga a Jorge Rodríguez en el CNE e inhabilita a todo el mundo. No vas a poder inhabilitar al 80% de la población, que es que dicen las encuestas, que está en contra de Maduro. Entonces, pareciera que van a recibir la misma respuesta y están dinamitando a los partidos para generar esa misma, digamos, controversia a nivel interno. Pero fíjate, también ocurre, Vanessa y Goyito, que hay sectores de la oposición. Mira, tú puedes hacer un CNE distinto al que tenemos. Por ejemplo, un CNE donde estén Álvaro Uribe, Luis Almagro, Donald Trump, por ejemplo, Pompeo y Elliot Abrams. Y con ese CNE hay sectores de la oposición que dicen que las condiciones no están dadas para votar, que falta que Maduro se vaya. Entonces, claro, hay gente que es abstencionista a ultranza y hay gente que también quiere votar porque cree en eso. Entonces, son dos maneras de ver la política y eso es lo que hace difícil la unidad de la oposición, y por eso el gobierno inyecta allí el germen de la división y la oposición se lo deja inyectar. ¿Por qué? Porque no es capaz de sobreponer una visión estratégica a los intereses mezquinos, ¿verdad? A los problemas pequeños que hay entre ellos. Entonces vemos un gobierno donde hay diferencias tanto como en la oposición, pero los amalgama el sentido del deber. ¿Cuál es el deber ser del gobierno? Mantenerse en el poder. Entonces ellos prefieren, calarse las cosas que no aceptan del otro, de su propio compañero, pero todo por mantener el poder, porque el costo de salida para el gobierno es muy alto. Claro, pero ahí volvemos al escenario electoral. ¿Qué opinas tú, Vanessa? Que tú nos estás poniendo sí. Ajá, opina. Comprométete con tu opinión. Vamos a ver qué dice Vanessa. Con mi opinión siempre lo he hecho. Yo lo sé, pero hoy una vez más. Evidentemente hay un CNE distinto. No se puede decir que el CNE que había hace 3 días es este mismo Consejo Nacional Electoral. Primera cosa. Segunda cosa. Si la idea es transitar la ruta electoral, hay que pelear por ese proceso electoral. Es decir, dejar el escenario de no participar, te coloca en cuál escenario, es la pregunta que yo me hago. Si el discurso es, yo no voy a elecciones porque este CNE, porque las condiciones, porque esto y porque lo otro, lo que yo le digo a la gente que mantiene esa posición es, ¿cuál es tu plan B? ¿Cuál es tu plan C? ¿Cuál es tu plan D? Porque lo que sí tengo claro es que el plan B, el plan C y el plan D en los centros de votación es que si tú no votas, alguien va a votar por ti. Eso también... Los espacios no se ceden, alguien eso lo va a también cubrir. lo pienso. Es decir, ¿dónde se puede pensar en la trampa, en el fraude, en la tracalería? En los centros de votación. Yo no creo en la tesis de que alguien se mete en la máquina y cambia el voto. No me indica eso no me indica eso la experiencia ni el análisis. ¿Qué me indica la experiencia? Que tú dejas el centro vacío y ahí es donde ocurren las cosas. Pero fíjate, ahora, ¿qué es lo que ocurre con esto? Estamos ante varios fenómenos, ¿no? El primero de ellos es meter en un solo saco las cosas que están pasando. Claro. Y tienes que desgranarla. O sea, no es lo mismo la designación de un CNE que la entrega de la tarjeta a gente que no son dirigentes naturales de sus partidos. Son dos cosas distintas, aunque pueden ser parte de un mismo plan, pero no son en esencia lo mismo. No es lo mismo designar un CNE en el cual el gobierno tenga mayoría que el hecho de entregarle tarjetas a otros, a quienes no son los dirigentes naturales de esos partidos o que en el papel no son los dirigentes naturales, ¿verdad? Son dos cosas distintas y el problema de la oposición es que no los separa. No separa eso y los mete en un mismo saco. Y entonces, ¿en qué termina todo? En que la gente dice, bueno, me quitaron la tarjeta de voluntad popular de Primera Justicia o de AD, entonces yo no voto. Entonces yo hago lo que el gobierno quiere que yo haga. Es decir, yo reacciono como el perrito de Pavlov y entonces, acepto ese reflejo condicionado que me lanza el gobierno de darme el caramelo de la abstención y yo me lo como, le quito el papelito y me lo como. Hay que hacer que la población agarre todas esos argumentos y todas esas triquiñuelas políticas y diga, eso no es más importante que mi derecho a expresarme. José Gregorio. No. Lo que dice Vladimir, que va con el caramelo. El tema está... O que puede no ser el caramelo. Una respuesta creativa a eso, o sea, una manera distinta de pensarlo, porque además estamos acostumbrados a ver la política desde la dirigencia aquí en Caracas. ¿Cuántos dirigentes, yo que soy del monte, entiendo que hay un pocotón de gente en la provincia que viene haciendo un trabajo, que viene haciendo su liderazgo, que viene buscando espacios y no los consigue y quiere participar? Entonces, además, ¿dónde son mis opciones? El Consejo Municipal, la Gobernación, el Parlamento, la Alcaldía, y mientras me estoy absteniendo, se va desgastando todo mi liderazgo. Claro. Y entonces, allí hay una presión que es cierta. Y lo que es cierto también va a ser es que vamos a tener un proceso electoral
quieras o no, con este CNE, Ya va, espérate, con todos. COVID-19, sin Con COVID-19, todo. con una El epidemia que gobierno se va entendió, complicando. el gobierno entendió La van a hacer igual. y tomó el macutazo como diciendo, yo a esto le voy a sacar provecho de aquí a diciembre. Y bueno, arbitró todas sus armas y herramientas políticas y parapolíticas para tratar de generar ese resultado. Mira, te voy a hacer una aclaratoria. Tú serás del monte, pero del montón no eres. Fíjate, otra cosa, fíjate, con respecto a este punto, ¿qué es lo que ocurre también con la capacidad de análisis en la oposición? Que esa capacidad está mediatizada por la ira. Ya va, pero por tú la hablas de la desesperación. oposición como un solo bloque. Es y que hay en un todos, conjunto de es que hay cosas. conjunto de cosas, pero Claro. precisamente la primera También hay que muestra de la separar ira que ahí. hay, que la ira domina la oposición, es que no son capaces de entenderse. Entonces tú ves, por ejemplo, todos odian a Jorge Rodríguez o dicen que es una especie de Maquiavelo, pero entonces prefieren reunirse con Jorge Rodríguez Que de todos los reunirse entre bandos, ellos. que reunirse entre ellos. Entonces, esa es una señal de que la rabia los está dominando, los está controlando. Entonces, de lo primero que se trata en este momento es de la toma de decisiones con serenidad. O sea, hay un conjunto de cosas Para que, todos porque los el gobierno sectores. está jugando. Ahora, además, no podías pretender que el gobierno no jugara si tú dijiste que lo ibas a sacar en 6 meses. O dijiste cosas parecidas y montaste una operación Gedeón, montaste un 30 de abril. Bueno, el gobierno va a jugar a mantenerse y va a hacer todo lo posible para descolocarte, para deslegitimarte y para debilitarte y desmoralizarte. Lo está logrando cuando tú compras el discurso abstencionista. Entonces, abstencionismo termina siendo la medicina que el gobierno te quiere dar y tú te la tomas. Ni siquiera las bases del chavismo pareciera que van a ser Bueno, escuchadas. Pero Daniel. imagínate, el Claro, Partido Comunista digamos, también es son otro ustedes, elemento, por ejemplo, sí, quejándose de la tradición del TCJ. Ya de va, la- y todo lo que está sucediendo Lo que está dentro pasando de ahí esos adentro. partidos que no Así es. quieren ir en esa llamada alianza perfecta que no es perfecta. Bueno, Así sabemos que no es hoy te perfecta. dijo Luis Vicente que hay peligros de fractura al interior del chavismo Seguro. también, cosa que se solapa cuando la oposición, digamos, estalla entre los ataques de entre ellos mismos. Pero Es también hay correcto. una cosa, estoy segura de que tú no quisieras que en tu casa viniera otro a decirte cómo deben ser las reglas de tu casa. Es muy malo que una instancia externa esté decidiendo qué pasa Si ya hay una en la persona que vida me la interna dice, de ya los yo no tengo en mi partidos. casa la persona que me la dice. Que está con nosotros por aquí. Está por ahí, sí. Algún día tiene que estar con nosotros aquí también. No, pero en serio, José Gregorio Vladimir, es feo realmente, no Sí, debe ser. no, Y cuando no digo es. es feo para la vida democrática, Claro. que un agente externo Sea decida quien decida. qué pasa en la vida, Ah, sí, en la eso es vida terrible. interna de los partidos. Sea, Eso es muy malo. hable cubano o hable gringo. No importa o hable cómo chino hable. o hable No, ruso. O sea, no. eso no se puede aceptar. Es Claro decir, que no. entonces hay que rescatar la autonomía de decisión. Es decir, De los este es un partidos. proceso, un tema venezolano. No puede ser que la decisión mía esté matizada por el hecho de que si me van a sancionar o no me van a sancionar, o por el hecho de que si me van a meter preso o no me van a meter preso, ¿verdad? En el caso Sí. de cualquiera de las dos posibilidades que hay, ¿verdad? Es decir, tendría que haber un ambiente de libertad plena, de Claro. libertad, de democracia Claro. interna, de democracia, digamos, realmente participativa y protagónica para la toma de decisiones. El problema es que hay una especie de chantaje. Aquí se sustituyó el debate por Bueno, por lo que te por dicen los en las redes insultos, por lo que te sociales. dicen Y en las por el redes sociales. fusilamiento y Así la es. crucifixión en las redes Y se sociales. sustituyó la invitación a la reflexión por el chantaje. O sea, si no haces esto, te va a pasar esto. O sea, no es que te dice, mira, mira este punto, ¿qué te parece este punto de vista? No ha habido la posibilidad de que en la oposición se haya dado ese debate y por eso van, a mi modo de ver, de error en error. Y la primera equivocación es la división. Primero, 2 estrategias distintas y tercero, como 20 tácticas. Sí. Pero a eso, sí, No, adelante. No, pero No. a eso súmale, además, pensar, queremos reglas como las de Suiza y no estamos en Suiza. No somos suizos, como diría Manuel Peñalver, dijo Manuel Peñalver, difunto dirigente de ADECO. A Así ustedes es. que están vestidos de blanco, hablen con el mayor Y respeto azul. por toda la dirigencia y la militancia de Acción Democrática, que además, insisto, tienen derecho, que yo toda la vida los he adversado, pero ¿Sí? tienen derecho, sí, pero los he adversado democráticamente y tienen derecho a decidir cuál es su camino, si van, por qué camino van, con qué tarjeta van, si van o no van. Nadie tiene por qué estarse metiendo en eso. Vuelvo al ejemplo, ¿a ti te gusta que te digan en tu casa qué vas a hacer? No, bueno, a ti tampoco, ¿verdad? Bueno, pues, y justamente vuelvo con lo de Suiza. No estamos en Suiza, Bueno, vamos a corregir. no vamos a tener reglas corregir. como las de Suiza. Depende de quién me lo diga. Sí, depende de quién. Bueno, Bueno, no pero- debe ser un ente externo No el debe que te lo ser, diga. no, por supuesto. No debe Realmente. ser. ¿Eh? Bueno, y mejor pero- es que lo convenzan a que lo manden a uno, son dos cosas distintas. Entonces, Sí. en política tiene que haber el convencimiento. Ahora, también está el otro elemento de la democracia interna. Fíjate tú decías algo muy importante, las bases ADECA, por ejemplo, Claro. o las bases de Primera Justicia, De o todos la los base de partidos, Voluntad Voluntad Popular, Ajá. todo. Una Las pregunta, ¿qué bases del piensan? chavismo. Las del Y del PSUV, chavismo, y del las del PSUV. PSUV, La del PSUV. Vladimir. ¿Qué piensan esas bases
¿Por qué no se les consulta, por ejemplo, si quieren votar o no quieren votar? ¿Verdad? ¿Por quiénes quieren votar? Si quieren o no quieren, digamos, campaña electoral financiada por el Estado o no, por ejemplo, si quieren o no quieren que haya amnistía general para que haya un proceso donde participen todos los dirigentes políticos, por ejemplo, si quieren o no quieren partidos inhabilitados, o sea, tantas cosas que se le pueden preguntar a las bases de los partidos. El problema es que muchos dirigentes de partidos proclaman la lucha por la democracia, pero tienen muchos años que no hacen consultas internas en su partido y eso vale para todos. Todo el espectro político. Bueno, sí. Yo creo que se volvió un estilo de esa dirección eterna y de reelección indefinida, pero yo creo que, bueno, como a mí me toca poner orden en la casa, claro. Entonces yo creo que el jefe de la casa. Bueno, entonces yo creo que pues, estamos bien hasta aquí. ¿Te parece? Sí, para que la gente tampoco para que nos quieran ver el próximo entonces, lunes. ¿les puedo pedir a ustedes algo? Como yo soy invitado primera vez acá porque estoy estrenándome en esta casa, no les voy a pedir algo, les voy a pedir que den una conclusión cada uno, pues. Bueno, primero las damas. Bueno, creo, y me atengo a lo que han dicho los rectores que han hablado, que casualmente son los rectores más vinculados con la oposición, los rectores asociados con el oficialismo, como es tradición, parece que tienen un temor en general de hablar, de dar la cara y comprometerse con algo. Lo que han dicho esos rectores es que van a pelear por unas condiciones electorales un poco más dignas que inviten a la población a participar, porque el mismo chavismo también necesita democracia. No solamente las bases de los partidos opositores, también las bases del chavismo, oficialismo, toda la complejidad que la hemos discutido en otras oportunidades, quieren democracia y quieren ejercer su derecho al voto. Estoy segura de que sí. ¿Y tú? ¿Qué piensas tú? Yo lo que pienso es que Goyito la clase No política, hoy no me toca cantar, la clase política venezolana está en deuda con el país y necesita dar toda, necesita dar demostraciones de madurez y poner a la gente primero antes que a sus intereses. Y eso pasa desde el chavismo hasta la oposición. La oposición necesita darle una respuesta creativa para tratar de conseguir soluciones distintas y presionar al gobierno a que haga una mejor gestión para poderse defender. Y esa es la tarea que yo creo que queda pendiente para la clase política. Eres colaboracionista, según cierto discurso. Seguramente. Sí, pero para mí, bueno, pues yo colaboro con el cambio del país. Hay colaboracionismo extremismo que colabora con el caos y colabora con que las cosas se sigan empeorando y no resuelven nada ni proponen nada bueno. Entonces yo creo que en gran medida la gran tarea democrática de la sociedad venezolana es el rescate de la ruta electoral, rescatar su derecho a decidir, a que su voto se exprese y que se cuente tal y como usted lo expresó, y además su derecho también a discutir los proyectos de país que están en juego. Esto no es una decisión solamente de los políticos, la sociedad nos pertenece a todos. Bueno, y yo quiero decir lo siguiente, si ustedes me permiten, hasta aquí con 3 puntos, los puntos que faltan los ponen ustedes. ¿Me parece? Muy bien, David. Hasta la próxima. Bueno, muchísimas gracias, hasta el lunes.